¿Qué tal? Buenos días. ¿El Producto Interno Bruto está sobreestimado o no está sobreestimado? De eso hablamos hoy en República. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana es un verdadero placer, como siempre, tener en República al doctor Salvador Arias. Doctor, como siempre, bienvenido a República. Gracias, Oscar. Te agradezco mucho la invitación de nuevo para poder intercambiar contigo. Siempre es productivo. Tu programa es un programa que me agrada venir realmente porque permite debate. Ok. Doctor, comencemos hablando entonces acerca de este reporte que salió publicado hace unos cuantos días en el periódico digital El Faro. El Faro lo había titulado como que 3 gobiernos consecutivos nos habían mentido porque habían utilizado una medición para cuantificar el Producto Interno Bruto del país que estaría no solamente desactualizada, sino que se conocía que estaba desactualizada y que por lo tanto se habría mentido, es decir, se había dicho algo con la intención de engañar. Bueno, sí, mira, yo creo que es importante aclararle a la población. Te voy a decir, en el 2005, yo me recuerdo dándole seguimiento a la economía ya en la Asamblea Legislativa 2004-2005. La realidad es que la economía ya venía de un proceso de declive bastante significativo, donde el 2005 supuestamente ya el PIB iba a ser negativo y el 2006 era más marcado todavía. Pero entonces hubo decisión del gobierno de Saca de no permitir sacar una cifra real del PIB. Y para eso ellos manipularon las estadísticas de producción, primero del sector agropecuario, que es donde tengo información concreta, donde ellos lo que hicieron fue sobreestimar la producción de granos básicos y de varios productos, y entonces sacaron un PIB agrícola mayor. Ahora, por el análisis que sacan, que realmente quiero decir que ese informe que circula del Fondo Monetario, realmente es resultado de que el Banco Central de Reserva ha estado buscando actualizar este tema de las cuentas nacionales y solicitó al Fondo Monetario un apoyo, igual con CEPAL, para que pudieran ver cómo ajustaban las cifras, porque de hecho, tú te recuerdas, el expresidente Acevedo del Banco Central ya había denunciado, que él dijo que él estimaba que había un 20% de sobreestimación del PIB. Pero el origen, o sea, el pecado original de este tema es un problema de la administración de Saca, ¿verdad? Donde ellos inflan el PIB agrícola, ahora por el informe se ve que también inflaron la parte de vivienda, y entonces eso les permitió no dejar transparente la crisis que se da. Porque el problema es que la dolarización y los tratados de libre comercio golpearon mucho la economía, ¿verdad? Y entre el 2000 y el 2015, en 2005, 2006, ya se notó. Al grado es que, si tú te recuerdas, el 2001, ya la crisis del Estado era muy fuerte. Primero porque en la década de los 90 se habían implementado una serie de medidas que habían descapitalizado las finanzas públicas. Por un lado, por el cambio de la política monetaria, fiscal, donde le quitaron el impuesto al capital y se lo pasaron a los hogares. Entonces, eso provocó una caída en los ingresos del Estado, de manera estructural se fue conformando una situación difícil. Privatizaron las empresas que le daban ingresos anualmente al Estado, y al final los fondos que recibieron por eso, que por cierto las vendieron de remate, ¿va? Se los terminaron. Entonces todavía hay un poco de Fontel ahí, parte de eso.
Pero entonces el Estado dejó de recibir ingresos de las empresas autónomas como la Telefónica, estaba La Raza, estaba CAES, o sea, que daban ingresos al Estado porque eran empresas rentables, ¿verdad? Y eso hizo que el Estado entrara en un proceso de crisis, además empezó un proceso de apertura, abrieron la agricultura y empezó un proceso de competencia desleal con la agricultura nuestra y con otros sectores económicos, porque empezaron un proceso de liberalización de la economía y desarticulación del Estado en cuanto a un Estado que fuera promotor y defensor de la economía del país. Ahora, doctor, voy entendiendo entonces que todas estas empresas, y creo que lo hemos tocado en repúblicas anteriores acerca de cómo estas empresas, unas más rentables, otras menos, le generaban ingresos al Estado, ingresos que de repente ahora se tienen que suplir con impuestos que son, digamos, regresivos, que le caen, digamos, a la población que no es la más afortunada. Pero esos ingresos, y volviendo a la discusión del PIB, forman parte también de la suma acumulada del Producto Interno Bruto del país, ¿no? Entonces, no tenemos eso. Entonces, yo quisiera que explicara a muchísima gente, porque siempre solemos tratar el tema como que si todo el mundo lo conociera, pero ¿qué es exactamente el Producto Interno Bruto y cómo llegas a ese número que es el Producto Interno Bruto? Y segundo, le planteo esto primero y le hago la segunda pregunta después, porque si no puede ser que confundamos a la gente. El Producto Interno Bruto lo calculas tú a partir de todos los insumos de gasto de capital de la industria, ¿cómo se llama?, del capital fijo que hay, ¿verdad? ¿Cuánto te cuesta producir, incluyendo la mano de obra? Entonces tú tienes el valor bruto de la producción, ¿verdad? Entonces si tú le quitas lo que son los insumos intermedios, ¿verdad?, para poder generar esa producción, te queda el PIB, que es la riqueza que se produce ese año. Ese es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Okay. Lo que produce de riqueza anualmente el país. Por eso le restas. Entonces, uno de los problemas de la sobreestimación del PIB es, técnicamente, me explicaba el presidente del Banco Central, que han visto que se había mantenido congelada la estructura de costos de los bienes intermedios. Y ese era uno de los factores. Pero, entonces, el PIB es la riqueza que genera. Entonces, a esa riqueza que genera, ¿cómo se distribuye? Uno se va al fondo de salarios, lo que reciben todos los que reciben salarios de diferentes actividades productivas o no productivas o de servicios. El resto está lo que le queda a la empresa y los impuestos que cobra el Estado. ¿A quién le quita ingresos el Estado con los impuestos? A la población y las empresas. Y ahí es donde está el tema. Entonces, ¿a dónde? Según el último censo, el 2005, el PIB que dictó el censo, porque no fue un censo completo, era un valor agregado, un PIB de 8.000 millones de dólares, si no me equivoco. Y de esos, 6.000 millones le quedaban a las empresas. Y 2.000 millones era para el fondo de salarios. Entonces el Estado le pone impuestos, los impuestos indirectos, que los pagan los hogares, ¿verdad?, y el impuesto sobre la renta, que los pagan los asalariados, dependiendo del nivel de salario básico para poder cobrar impuestos, más de los impuestos de las empresas. Entonces los hogares te pagan impuestos sobre la renta y te pagan impuestos indirectos. Las empresas no te pagan impuestos indirectos, porque los trasladan al consumidor. Por eso es que eso se le cargan los hogares. Y las empresas supuestamente lo que deben de pagar es renta. ¿Qué es lo que pasó en la política fiscal? Que el Estado, la política económica de Arena, todo este modelo neoliberal, le quitó los impuestos al capital. Puso un impuesto sobre la renta de 25%, después 30%, pero creó una serie de leyes de elusión que les permitían no pagar impuestos, porque supuestamente querían promover la inversión extranjera directa, querían promover que se invirtiera en tal sector, y entonces le empezaron a dar ilusiones, leyes que les permiten no pagar la renta que deberían de pagar. Es más, algunas empresas no pagan impuestos municipales, las extranjeras que vienen. Entonces, eso ha hecho que se cree una estructura impositiva en el país, donde los hogares son los grandes pagadores del impuesto. O sea, aquí te dicen que hay una fiscalidad del 16%.
y tú escuchas los TIANEP, no, la suman más, dice, pero realmente las empresas tienen una fiscalidad muy baja. Nosotros tenemos estimado, hemos trabajado a partir de la información del censo y las estructuras impositivas que existen, y tú tienes que el 2014, nosotros tenemos que la tasa de fiscalidad de los hogares, calculando el ingreso de los hogares, donde no solo están los salarios, sino que también incorpora las remesas y otras fuentes de ingresos que tienen los hogares, la fiscalidad de los hogares es el 29.3%. ¿Qué significa? Que por cada $100 de ingreso que tiene un hogar, paga $29.30. Pero la fiscalidad de las empresas para ese mismo año es de solo 4.8%. Es decir, por cada $100... Por cada $100 de utilidades solo paga $4.8 de interés, porque se hizo la transformación de la fiscalidad. Pero es que el Estado está quebrado, con el agravante de que esa fiscalidad es producto también del tema de la evasión fiscal. Porque la evasión fiscal no son mecanismos legales que les permiten no pagar el impuesto que deben, sino que son manipulaciones contables que hacen ellos y que por lo tanto pagan bajos impuestos. Entonces, tú ves la banca, las grandes empresas aquí tienen una serie de instrumentos para no pagar impuestos, lo que te da como resultado esto. Entonces el Estado tiene un ingreso fiscal terriblemente limitado, porque quienes tienen los grandes ingresos, el 80% del valor agregado de la riqueza que se genera anualmente, se va a las empresas. Okay. Entonces, eso ocasionó, con la dolarización, que generó un impacto negativo en la competitividad del país y aceleró el proceso de endeudamiento y además, con la privatización de los fondos de pensiones, el gobierno ya el 2001 ya no tenía liquidez, al grado tal que Paco Flores hace la primera gran emisión de eurobonos. Transforma letes, que son instrumentos de caja, para resolver problemas de caja en lo que vienen los impuestos, los convierten en deuda a largo plazo. Y eso significa que el gasto corriente del gobierno empieza a ser financiado con deuda a largo plazo. Ok, vamos a quedarnos con esa idea en este momento. Tengo que ir a la pausa, pero hay que hacer la relación, porque esto de la fiscalidad de las empresas, es decir, lo que pagan impuestos, tiene un impacto en el porcentaje que dicen los empresarios que pagan con respecto al Producto Interno Bruto, pero esa cifra aparentemente sería modificada ahora que sabemos que aparentemente el Producto Interno Bruto está sobredimensionado. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Doctor Salvador Arias, hace unos minutos nos explicó ya qué es el Producto Interno Bruto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es que lo tenemos sobredimensionado? Lo que hemos entendido hasta ahorita es que la medida que se tomaba como base no responde a la estructura productiva del país, y esta estructura productiva del país sobre la cual se toma de base para medir el PIB sería la de 1990, si mal no recuerdo o si mal no he entendido. La pregunta es, ¿por qué tenemos la de 1990 si hoy es 2016? Bueno, esa es una cosa que están cambiando, porque técnicamente normalmente se debe estar actualizando la base, ¿verdad? Y lo están haciendo. Pero el tema de la sobreestimación, que en parte puede ser explicado por eso, el origen realmente de la sobreestimación es producto de lo que te estaba explicando. Esa crisis en que entra la economía después de la dolarización y los TLC y toda la liberalización de la economía, hace que la economía salvadoreña entre en crisis en el 2005. Okay. Y en lugar de dejar que se expresara la crisis, porque estamos en una recesión, de hecho, el 2005-2006, entonces vienen ellos y manipulan la información. Entonces el origen de la sobreestimación no solo es un problema de cálculo
y de metodología, de no haber actualizado la base y el trabajo que se está haciendo ahora, sino que también es de manipulación de la información que hizo SACA. Fíjate que hay información sobre eso al grado tal que cuando salió SACA y se llegó al Ministerio de Agricultura, el nuevo gobierno, el ministro de Agricultura, el doctor Sevilla, si mal no te recuerdas, que por cierto murió un gran amigo, pero que ahora está descansando, él denunció el problema de que estaban sobreestimadas las cifras, porque cuando sacaron el censo del 2008, 2007-2008, resulta que el ministerio estaba trabajando y haciendo estimaciones de producción con más de 500,000 productores, pero no había ni 400,000 productores. Y entonces la sobreestimación de la producción de granos básicos era bastante fuerte. Precisamente hay una publicación donde están, te puedo dar las cifras, aquí lo tengo. Tenemos, por ejemplo, denunció el ministro a través de analizar las estadísticas agropecuarias, que por ejemplo el maíz hubo una sobreestimación de 2.8 millones de quintales, en el frijol de 700,000, de sorgo de 1.100.000, de Marañón una sobreestimación de 1.900 manzanas, y así hubo una sobreestimación y entonces apareció el PIB del país en positivo cuando era negativo. ¿Por qué lo hicieron ellos? Porque no querían demostrar que había fracasado su modelo y que empezaron a disfrazar, así como empezaron a disfrazar las finanzas públicas, convirtiendo letes en deuda a largo plazo para poderse seguir financiando, ¿verdad? Entonces hicieron también una manipulación estadística y entonces ahí arranca ya la estructura del PIB viciada, sobreestimada, y de ahí no se ha corregido. Entonces el doctor Acevedo fue el primero que dijo: esto está sobreestimado, estamos trabajando, y el doctor Cabrera ahora tomó como una prioridad tratar de depurar esto y decir qué es la realidad del país. Nosotros lo hemos venido diciendo, yo lo he dicho muchas veces, porque han habido declaraciones y yo le daba seguimiento a la economía desde entonces y antes. Entonces, el problema es que esta situación, es más, yo te digo, lo puedo decir, se podrán molestar, pero la realidad es que el Fondo Monetario es cómplice de esto, él sabía de esto. El Fondo Monetario, realmente, ¿por qué no dijo el Fondo Monetario? Corrijan eso de verdad y arreglemos eso, porque como él, acuérdate que él es el que define si te dan préstamo o no te dan préstamo, ¿verdad? ¿Por qué no dijo corregirlo en el 2004-2005, que es cuando dice usted que se da la inflexión en la economía? ¿Por qué? Porque él no quería que tuviera problemas de seguirle prestando dinero al modelo neoliberal y que se siguiera pagando la deuda, porque la preocupación de él es que paguen la deuda el país. Mientras la pueda seguir pagando, que la pague, que se siga endeudando, pero que garantice que se pague. Entonces no importa que estén presentando cifras no transparentes, siempre y cuando se siga pagando la deuda. Y eso ha hecho que el Estado entró en un proceso de trampa de la deuda, que le llamo yo, al grado tal que actualmente, virtualmente el 80%, a veces el 90% de los desembolsos de los préstamos que le dan al gobierno son para pagar deuda, porque ya no solo se paga principales intereses con más deuda. Entonces es un círculo perverso. Entonces eso ha hecho que el Estado haya bajado de manera importante su inversión y su gasto y tener el déficit fiscal que tiene. Entonces es un problema de carácter estructural por todos los diferentes elementos que he mencionado. Entonces ahora hay que corregir el PIB, porque el problema es que tú tienes ahora, como te digo, la tasa de fiscalidad actual. Si corregimos el PIB, en lugar de ser lo que te dije, se incrementa de manera sustantiva. Por ejemplo, la tasa de fiscalidad de las empresas aumenta. Entonces nosotros tenemos que el PIB per cápita disminuye, quiere decir que hay más pobreza. El tema del desempleo quiere decir que hay que medirlo de nuevo, porque si ha habido menos producción es que ha habido menos empleo. Ahora, entonces el tema es que el índice de la deuda, por ejemplo, yo tengo medida el tema de la deuda. Tú tienes
Antes de que pasemos a ese punto, doctor, porque sí es importante, quiero conocer o quiero saber si le estoy entendiendo bien, que el Fondo Monetario Internacional entonces no es una institución que nosotros podamos decir es sumamente honesta en sus análisis técnicos, que de repente hay consideraciones políticas que hacen que sus análisis técnicos no sean completamente fiables. Mira, la historia en todo el mundo es esa. El Fondo Monetario trabaja políticamente por defender los intereses del capital financiero transnacional. Ese es su quehacer. Él no está defendiendo y promoviendo el desarrollo de las economías de estos países. Él lo que hace es garantizar que vos podés pagar la deuda. Esa es su tarea, para eso lo hicieron, para defender el capital transnacional. Y es político. Él dice que ellos no, que ellos recomiendan, por la realidad que condicionan. Porque si el Fondo Monetario dice que no, el BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano y otros bancos no te dan préstamos si él no te dé el aval. Por eso es que te puede obligar al final a que firmes convenios con él. Convenios que te llevan a imponerte una política económica. Pero eso es conocido en el mundo, se ha dado en todas partes, pues no somos el primero. Entonces, aquí ahora, toda esta campaña, por eso te pedía que habláramos sobre esto, toda esta campaña que salga ahora lo del PIB. Si vos ves, Moody acaba de decir que le bajó la calificación al país. Si tú ves, por otro lado, que la Corte Suprema no le da los bonos al gobierno, que ahí no le dicen que ya no le aprueban los préstamos porque la deuda está muy alta. Ahora la deuda ya supuestamente es un nivel más alto de lo que era, pero ya te voy a hablar de eso. Entonces, es un esquema de campaña política que corresponde con la campaña política de la derecha de obligar a este gobierno a que acepte un tratado con el FMI. ¿Para qué? Para que le pase todavía más el costo de la crisis al pueblo salvadoreño. ¿Cómo? Ahí está recomendando que saque gente, que el desempleo, ¿verdad? Eso lo hicieron en Grecia igual. Acá ya lo hicieron, Calderón Sol sacó 40,000 gentes del gobierno. Que subamos el IVA. Ahora quieren que el FMLN, el gobierno del FMLN, del presidente Salvador Sánchez Serén, apruebe que sube el IVA al 15% y que el pueblo, por lo tanto, proteste. Si ya el nivel de fiscalidad que tiene el pueblo es de casi 30% y le sube un 2% más, pues realmente el castigo para el pueblo es muy fuerte, ponerle un IVA adicional, más que todo que estás hablando de gravar directamente los alimentos, las medicinas, las cosas básicas del hogar, de la familia. Ok, ahora, doctor. Y por otro lado te piden que quites los subsidios. Entonces, fíjate el error que quieren cometer. Un error que ya han cometido en otros lados, que ahora quieren cometer acá. Al hacer, ¿qué es lo que pasa con una economía cuando tú haces eso? Lo que haces es que a los hogares les quitas capacidad de consumo. Y eso sí, vas a garantizar que el Estado siga pagando la deuda. Y te dicen, bueno, si me sigues pagando la deuda y reduces tu déficit, te vamos a seguir prestando. Pero no le resuelven el problema, sino que están haciendo un negocio con nosotros. Pero quien va a pagar el costo, que ya lo está pagando, es el pueblo salvadoreño si le subimos el IVA y si le quitamos los subsidios, porque los subsidios van para la gente de más bajos ingresos de este país. Sin embargo, no te dicen cambia esa fiscalidad de las empresas. Antes de que vayamos ahí, doctor, el gobierno del presidente Funes tuvo 5 años para poder modificar no sé si llamarle parámetro en cómo se medía el Producto Interno Bruto. ¿Por qué no lo hizo? Pues este señor Acevedo, el doctor Acevedo, lo denunció y según entiendo yo tuvo diferencias y por eso al final se fue, ¿verdad? Mira, Funes, realmente el presidente Funes, tengo que decirle presidente porque era, aunque no es de mi agrado decirle presidente, pero así es, lo eligieron el pueblo salvadoreño. Él adoptó totalmente el mismo esquema neoliberal. Entonces él no se preocupó por cambiar el modelo económico que traían los gobiernos de Arena. Tan es así que, como he explicado yo, ya la segunda crisis, la primera crisis que la disfrazan es del 2005-2006, la segunda crisis es del 2008, producto de que ya nosotros estamos en una situación cada vez crecientemente acumulando una crisis,
con la crisis de los Estados Unidos y por estar dolarizados, viene el golpe fuertísimo. Ahora, ¿no debería haber el gobierno del presidente Sánchez Serén también sincerado esta manera de medir el Producto Interno Bruto en su primer año de gobierno? ¿O es normal o le parece completamente regular que lo haga a casi final de su segundo año y medio, segundo año y medio de gobierno? Mira, es decir, ¿por toma qué? 2 años y medio hacer estas correcciones. ¿Por qué razón no lo han terminado? Yo creo que mejor que lo responde el presidente del Banco Central de Reserva, ¿verdad? Porque yo no tengo conocimiento interno para decírtelo y mentiría. Pero que hay que hacerlo y ya lo están haciendo. Según escuché una entrevista del presidente del Banco Central de Reserva, en diciembre van a estar las nuevas cifras. O sea que se va a aceptar, se va a asumir, pero no es un problema. Lo importante de este debate es que el problema no es que no lo haya publicado todavía, que al final ya lo están haciendo y lo van a ajustar, sino que el origen de esto es una perversidad que para mí tiene hasta cosa penal. Realmente al ministro Salaverría, a la presidenta del Banco Central en ese entonces, deberían porque hubo falsedad material. Falsedad material es una cosa tan importante como son las estadísticas macroeconómicas que determinan parámetros fundamentales de la economía hasta para tomar decisiones de política económica. Imagínate el Ministerio de Hacienda te proyecta sus ingresos a partir de un PIB inflado y entonces que las proyecciones de ingresos que tiene no le pegan con lo que realmente recibe. Y el presupuesto de la nación se ve desfinanciado y por eso constantemente tiene que estar viendo de complementar el presupuesto. Entonces, por eso es un problema esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer realmente? ¿Qué es lo que no se ha hecho? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y que se intentó hacer, pero se congeló. Entiendo que en la administración de Funes se hizo un proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Estadística. Porque fíjate que lo que el Fondo Monetario está ofreciendo. Lo que está ofreciendo el Fondo Monetario es que se haga un outsourcing. O sea, que se le dé las estadísticas a la empresa privada. A FUSADES, me imagino, alguien así. Lo cual es un absurdo. Es la lógica de la privatización de estas instituciones. O sea, no, las estadísticas son una cosa de Estado, de gran responsabilidad del Estado, y que tiene que asumirla. Por eso es que lo que debe de hacerse es aprobar la Ley de Servicio Estadístico Nacional y la conformación del Instituto Nacional de Estadísticas, que no sé por qué no lo han hecho, porque ahí se introdujo un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Entonces, eso hay que hacerlo. O sea, porque no es suficiente que ahora el Banco Central ajuste eso, si vas a seguir teniendo al Banco Central generando cierta estadística, a la Dirección General de Estadística y Censo generando estadísticas, al Ministerio de Agricultura generando estadísticas, cuando deberías de tener un Instituto Nacional de Estadística, como lo hacen la mayoría de los países. ¿Sería más confiable entonces para usted? Más confiable y con una independencia política, porque eso es una cosa que no puede haber independencia política 100%, las cosas no son así, pues todo es político, ¿verdad? Pero sí, en el sentido amplio de la palabra. En el sentido amplio, y que sea una cosa profesional, técnica, bien establecida. Debe de invertirse en eso, porque si tú no tienes claridad de lo que tienes, tú no sabes para dónde vas. Ese es el problema de la estadística. Ahora, lo que usted me está diciendo también dibuja un Banco Central de Reserva que quizás no fue independiente ni durante las administraciones de Arena, ni tampoco durante la administración primera del FMLN, por lo menos. Sí, yo supe que hubo contradicciones entre el doctor Acevedo, él lo confirmará. Yo no voy a mentir, ¿va? Yo tuve información que tuvo contradicciones con Funes, por eso se fue, ¿verdad? No sé si por la parte de las estadísticas o por qué razón. Pero sí, lo que es claro es que nosotros tenemos que corregir el problema. Un problema que no nos sirve seguir tirando estadísticas si no estamos claros. Es más, fíjate el problema. El censo económico se hizo en el 2005 y los censos tienen que hacer cada 5 años. Ahora estamos en el 2016. Estamos sumamente atrasados. 11 años. El censo de estadística agropecuaria ha sido el 2007-2008. Ya debería haber hecho, ya vamos a tener 7 años de que se hizo. Entonces, si tú no tienes una actualización de los censos y no tienes, por lo tanto, un mecanismo integrado de estadísticas, tú lo que tienes es que no estás generando información confiable.
Ok, vamos a la pausa, doctor, me la están pidiendo, pero cuando regresemos vamos a ver cuáles son las consecuencias ya dentro del gran contexto también de la discusión de este pacto fiscal, porque ya la empresa privada dice, bueno, si hay un PIB reducido, eso implica que la carga tributaria se nos ha ido para arriba, y también se nos ha ido para arriba el ratio de deuda versus PIB, y lo importante que eso podría ser. Ya volvemos. Sí. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Doctor Arias, ahora que entonces sabemos que el PIB está sobredimensionado, hay dos datos que parecen preocupar a muchos, y uno es el ratio que tiene la deuda versus el PIB y también la carga tributaria. Ya buena parte de la derecha empresarial está diciendo, es como nosotros lo decíamos, no es 15,8% del PIB, sino como 19%, y eso nos coloca, dicen, de acuerdo a ellos, como el tercer país que más impuestos paga en la América Latina. Lo que dicen estaría, intuyo yo, justificando su renuencia a que incorporemos nuevos impuestos dentro de la discusión del pacto fiscal. Bueno, primero, mira, yo creo que el pacto fiscal, desde mi punto de vista como economista, y lo que es el Estado, qué significa el Estado y la razón del Estado y la Constitución, que los poderes que tiene el Estado de acuerdo a la Constitución y sus obligaciones. La política fiscal no es para negociarla con nadie. Son impuestos. Cuando dice que son impuestos, es que el Estado, de acuerdo a sus necesidades, sin desarticular el proceso económico, con todas políticas combinadas de estímulos y todo, que aquí se han excedido en estímulos, como te explicaba, define los impuestos. ¿Cómo vas a ir a negociar? Mire, la tasa de fiscalidad. Yo ya ajusté la tasa de fiscalidad con el nuevo PIB. ¿Qué dicen? ¿Verdad? A partir de que se dice que está sobreestimado un 14.4%. A partir de eso yo subestimé. Entonces, la fiscalidad global del país no es la fiscalidad de los empresarios. Por eso yo te hice el cálculo de los hogares y los empresarios. A quien realmente se le incrementa la tasa de fiscalidad con el PIB ajustado es a los hogares, que llega, como te digo, a 29.3%, y antes era 24%. A los empresarios el ajuste es mínimo, pero sigue siendo una fiscalidad bajísima, apenas un 4.8%. Eso ya está ajustado con el nuevo PIB. Entonces, no es cierto, se están quejando porque no quieren pagar impuestos y no pagan impuestos. Las grandes empresas, porque aquí el empresario mediano, pequeño, ese es el que Hacienda le manda auditores y todo, pero la gran empresa no, porque además, como se reorganizaron en holdings, y te subdividen sus empresas en 20 empresas, 15 empresas, y cada una va acumulando costos excesivos, manipulación y todo al final, aquí no pagan impuestos, muy baja, o sea, pagan una fiscalidad bajísima. Lo que tenemos que hacer es subirle la fiscalidad a las empresas de manera correspondiente. En Estados Unidos, en Europa hay países que tienen fiscalidades del 40, 47, 50% en Suecia. Y las empresas no quiebran y son competitivas y son exitosas. Pero aquí no, aquí las empresas, el empresario nuestro está acostumbrado a hacer dinero no pagando impuestos y además agregándole que se queda con parte de los impuestos que paga el pueblo, fundamentalmente el IVA y los otros impuestos indirectos. Que hay una evasión de IVA fuerte. Entonces, si nosotros le quitamos la evasión del IVA a los impuestos que realmente paga la gran empresa privada, virtualmente hay empresas que no pagan impuestos. Es más, los últimos años se han estado dedicando todas las empresas, las grandes empresas, a empezar a declarar pérdidas. ¿Cómo puedes tú creer que una empresa puede subsistir con pérdidas? Y no pagan impuestos.
Los que dicen pérdida no pagan impuestos, o cada vez han presentado menos utilidades y pagan menos impuestos. Entonces yo creo que lo que dice el señor Dianep, que ya lo conozco de años, ¿verdad? Que es igual que Daú, ¿verdad? Eso es un discurso político demagógico de defensa de los intereses del gran capital en contra de los intereses de este pueblo. Es decir, cuando de repente el señor Cardenal o el señor Daú decían que la carga tributaria entonces de repente ahora ya sube el 19%, es una falacia para usted porque se estarían arropando con la carga tributaria de lo que pagan los asalariados y los hogares. Exactamente. Cuando al dividirla, dice usted, no es que ese 19% lo pagan los empresarios, como dicen ellos, y ellos suelen utilizar esta analogía. Dicen, el gobierno quiere ir a cazar al zoológico, dicen, cuando ya nosotros estamos pagando impuestos. Tú lo has dicho, y me gusta la forma como lo sintetizaste. Así es, ellos se están arropando en la fiscalidad del pueblo para decir que ellos pagan impuestos, porque agarran la fiscalidad global integrada. Pero cuando tú separas, y se separa bien, porque tú tienes el IVA por un lado, el Ministerio de Hacienda te da la información, tú tienes lo que es IVA, que pagan los hogares, que la empresa no paga IVA, ¿verdad? Ningún impuesto indirecto. Tienes la renta, que está la renta que pagan los que reciben salarios y la renta que pagan las empresas. Y está claro, ahí no hay pierde. Entonces lo que ellos pagan es mínimo para la riqueza que ellos se apropian anualmente, con todas las deficiencias las estadísticas demuestran. Entonces, nosotros hemos calculado con detalle toda la fuente de ingresos de los hogares, a partir de la fuente de ingresos, de la encuesta de ingresos y gastos, poniéndole las remesas, tratando de hacer un análisis lo más científico posible, y la fiscalidad es esa. El pueblo salvadoreño es el que realmente paga impuestos en este país, que es uno de los errores de política económica que tiene en este país una imposibilidad de crecimiento. Es una de las dos razones fundamentales. El exceso de impuestos del pueblo, porque cuando el pueblo paga tanto impuesto, casi 30% según la nueva estimación, quiere decir que consume menos. Entonces el pueblo es el que está financiando al Estado, y a ese es al que le quieren quitar los subsidios. Como yo he dicho, el pueblo no recibe subsidios, lo que hacen es devolverle parte de los impuestos que pagan. Quien realmente está recibiendo subsidios es la empresa privada, porque con esa fiscalidad tan baja, ella es la que utiliza la mayoría de servicios del Estado, carreteras, aeropuertos, puertos. ¿Quiénes se los utilizan? Ellos son con sus negocios, ¿verdad? Entonces es una economía que está al revés, y por eso es una de las razones que esta economía no crece, y no va a crecer si no la hacemos. La segunda razón por la que no crece la economía, en este mismo análisis, es que estos empresarios que tienen esa baja fiscalidad, que tienen grandes utilidades escondidas, están invirtiendo en el exterior y no en este país. Entonces tú tienes que, este modelo, así como ha sido diseñado por ellos, lo que hace es una economía que exporta capitales en lugar de traer, y nosotros somos un país pobre y exportamos capitales. Pero da la impresión que eso es como un círculo vicioso, porque tampoco invierten más en El Salvador, porque en El Salvador de acuerdo a usted, los asalariados pagan más impuestos, por lo tanto tienen menos dinero, por lo tanto consumen menos, por lo tanto si me consumen menos, invierto menos, y así. Sí, claro, pero si invirtieran más, se generaría más empleo. ¿Cómo? Ellos le dicen al Estado que genere empleo, y le están diciendo que aplique la medida del Fondo Monetario que saque a gente del empleo. ¿Y cómo va a generar empleo el Estado si no tiene para invertir? Ahora, entonces, ¿a dónde? ¿Por qué no invierten ellos? Entonces, supuestamente en la lógica de esta política neoliberal tributario que ellos han implementado, en lo que se llamaba la teoría del rebalse. Supuestamente ellos, entre más ganaran, más iban a invertir y se iba a desarrollar el país, porque invertían, generaban empleo, generaban riqueza. Pero estos señores no hacen eso. Estos señores, entre más ganan, van a invertir a otro lado, porque aquí tienen la posibilidad de tener grandes excedentes, no pagan impuestos, pero se van para otro lado, y son irresponsables en relación a lo que es el desarrollo de la economía del país. Doctor, si lo voy entendiendo bien, entonces para usted, digamos, en las discusiones de este pacto fiscal, debería entrar que la idea de que si debe haber un recorte de impuestos debe ser para las clases asalariadas y profesionales, ¿verdad? Pero eso también entra en contradicción con el hecho de que el 60% de los ingresos del Estado son de estos mismos asalariados. ¿Cómo va a compensar usted el recorte de impuestos a los asalariados y por el otro lado que el Estado tenga recursos? Bueno,
tienes que hacer que la empresa pague. Primero, tienes que atacar la evasión en serio. Yo lo he dicho y lo repito y me disculpo si caigo mal con lo que digo, pero creo que el ministro de Hacienda no ha hecho lo suficiente en 7 años para atacar este problema. Hay tecnologías, por ejemplo, están las máquinas registradoras que varias gente ha venido a ofrecer a este país. La máquina registradora te reduce drásticamente la evasión del IVA, que es una de las evasiones más grandes. El problema de la evasión del IVA tiene 2 caras. Una, que tú pagas el IVA, pero el empresario se queda con el IVA y no lo recibe el Estado. O sea, que le roban al consumidor, pues, y el Estado no recibe esos fondos. Entonces, esas máquinas registradoras, está demostrado, trabajan en varios países, son sistemas que funcionan, reducen el IVA. En 2, 3 años tú puedes reducir el IVA, la evasión del IVA hasta un 80-90%. Y eso sí, además de eso, tú puedes, este sistema te registra los inventarios. Es decir, tú tienes registro de los inventarios de las empresas, vas a poder tener un mejor control sobre los niveles de renta y utilidades de ellos. ¿Por qué no se hace? Entonces, claro, hay otro mecanismo, tú puedes meter lo que se está buscando, de poner la cárcel a los evasores, y con este sistema jurídico, pues algo te va a servir. Arma un equipo de auditores, pero eficientes, porque vos tenés empresas sofisticadas. ¿Cómo auditas tú a una empresa de telefonía? ¿Cómo auditas a los bancos en un país donde tiene abierta la cuenta de capitales y hacen operaciones overnight, de que van y viene el dinero y hacen utilidades, y no los controlas, no tienes la tecnología para controlarlo? Entonces tienes que preparar a la hacienda pública para que pueda supervisar los ingresos y poder obtener la tributación que debe obtener el Estado y atacar virtualmente la evasión. Pero la otra cosa es la elusión. ¿Quién habrá de modificar las leyes de elusión? Nadie. ¿Cuánto dinero está dejando de percibir según sus cálculos del Estado por evasión y ilusión? El Estado solo por elusión, que le llama gasto fiscal, le llama el gobierno, el último dato oficial que publicó el Ministerio de Hacienda en el 2010 fueron 1.043 millones de dólares. Y de evasión, los cálculos andan por 1.200, 1.500. Son entre 1.800 y 2.000 y pico millones de dólares lo que da evasión y elusión. Claro, ahora con el problema del PIB tienes que volver a recalcular eso. Pero porque en base al PIB es que uno hace las estimaciones, los estudios. El primer estudio lo hizo la Embajada de los Estados Unidos acá. Después Hacienda ha hecho otros estudios. Hizo un estudio durante toda la década del 2000 sobre el tema del gasto fiscal. Y ahí se publicó. Entonces, se saben los problemas, pero hay que endurecer realmente una política de enfrentar la evasión y atacar la elusión. ¿Para qué sirve la elusión? La elusión es un mecanismo que supuestamente cuando tú le das un privilegio a una empresa, tiene sentido cuando esa empresa, lo que tú le das, parte lo invierte en el país. O ya sea porque te genera más inversión para generar riqueza, porque te capacita tu recurso humano, porque te transfiere tecnología, pero toda la mayoría de leyes de elusión en este país no tienen ninguna obligación ni seguimiento para que las empresas que tienen estos privilegios que les permiten no pagar impuestos inviertan en el país. Más bien, nosotros tenemos analizado cómo las transnacionales, de cada dólar que han invertido entre el 2000 y el 2015, se han llevado 1.4 dólares. O sea que es una desinversión. Son rentistas. ¿Por qué? Porque la mayoría de lo que te han hecho es comprar empresas que ya existen o están en el sector servicios que no generan excedentes, no genera riqueza, ese es apropiador de excedentes de los sectores productivos. Ahora, doctor, según lo voy entendiendo, si tan solo se recuperara un 70% de lo eludido y lo evadido, incluso con esta estructura tributaria que usted considera injusta, sería suficiente como para básicamente dejar de prestar al extranjero. Así es. Es más, y entonces aquí el tema tributario es clave. Yo te digo una cosa, si tú corriges las leyes de elusión en el sentido de que las leyes de elusión cumplan la función que deben de cumplir, hacer que la empresa que goza de una exención tributaria invierta en el país, entonces dáselo y que se lleve sus utilidades, no hay problema porque te va a generar más riqueza, pero estas que no hacen eso y se llevan tanta riqueza, lo que tienen es descapitalizado a este país. ¿Cómo va a haber inversión en este país si las transnacionales te sacan mucho más de lo que te invierten anualmente y los grandes capitales te están invirtiendo afuera? ¿Cómo va a haber inversión? Y si tú vas a ver el sistema financiero, la banca, el 55% del crédito de la banca es para consumo.
Entonces, esta economía no puede funcionar y no va a crecer de manera importante mientras no se corrijan esos factores. Son factores estructurales importantes. Claro, después viene que tienes que invertir en educación, en tecnología y todo eso, pero si no tienes recursos no lo puedes hacer. Y si tienes un Estado debilitado, sobrecargada la imposición a los hogares, libre a los empresarios, sacando el dinero de este país, no tiene salida. Y con tratados de libre comercio que te generan un déficit comercial de más de 5.000 millones de dólares anuales. Fíjate que otra medida que nosotros hemos hecho para eso, y te lo digo ahorita, es cuál es la presión de ahorro externo que tiene la economía. O sea, ¿cuántos dólares necesitamos para producir $1 en el PIB? Entonces, eso ahorita ha aumentado. Antes de la corrección del PIB, que existía, la presión era, el último año que lo calculamos, el 2015, por cada dólar que generaba el país, necesitó traer $24.7 de afuera. Una dinámica de endeudamiento muy grande. Ajustando el PIB, eso se eleva a 29%. O sea, a $30, virtualmente $29, que te necesitan para producir $1 del PIB internamente. Entonces, una economía que está tan dependiente del ahorro externo, si le quitas las remesas, lo que significa cada vez más endeudamiento. Entonces es un círculo que no tiene salida. Por eso es que la economía hay que discutirla de esa forma, no así como lo discuten normalmente los economistas de derecha, que miren que los carros, es cierto que no compre carros de lujo en la Asamblea ni en ninguna institución pública, me parece que es correcto y debería de hacerse que los funcionarios que tienen altos salarios usen sus carros y que no usen los carros del gobierno, eso es correcto, pero eso no va, hay que hacerlo, pero eso no resuelve el problema. Es periférico en el gran esquema de las cosas, lo que le entiendo. Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo, como siempre, es un placer conversar con usted aquí en República. Cómo no, te agradezco mucho y saludos a toda la audiencia, muchas gracias por haberme invitado. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.